Éticas. ¿Quién va a definirlas? Si me lo permiten, les invito a hacer un ejercicio personalísimo. ¿Cuáles son sus convicciones éticas? ¿Son éticas sus convicciones? ¿Según quién? El Estado tendrá, a través de sus órganos, que determinar cuáles son las convicciones y si estas son o no éticas. Nosotros consideramos que no es competencia del Estado mexicano entrar al fuero interno de la persona humana para calificar las convicciones de nadie. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, hay temas en los que para algunas personas puede ser ética una conducta y para otras no. El Estado es quien va ahora a determinar qué es lo ético y por ende a proteger y tutelar lo ético respecto de lo no ético. Nos parece muy grave, muy grave. Un alumno del primer año de Derecho sabe, de acuerdo con Eduardo García Maínez, que las normas jurídicas son de observancia general, son obligatorias, son jurídicas. Las debemos observar todos. Es lo jurídicamente válido lo que le importa al Estado tutelar. Y las normas morales se refieren al aspecto interno de la persona humana. Y no es el Estado quien las califica. Porque cuando es el Estado quien califica esas normas, entonces estamos hablando de un Estado totalitario que se atreve a calificar lo que es ético y lo que no. Un compañero nuestro hace un ejercicio que me parece muy interesante y lo comparto con ustedes, si lo permiten. Él decía, hagamos un sinónimo de esta terminología. Convicciones, creencias, ¿les parece bien? Es una palabra sinónimo. Y de éticas, buenas. Y entonces el Estado va a regular cuáles son las creencias buenas. Nos parece que es muy peligroso, porque no es al Estado a quien le corresponde, sino el cumplimiento de lo jurídicamente válido. Estaríamos perdiendo, solo por esa situación que no es menor, ya dejaríamos de ser entonces un Estado de derecho para convertirnos en un Estado ético, totalitario, absolutista, como dice el licenciado. Bien. Por lo que se refiere a libertad de conciencia, nos parece que caemos en una redundancia normativa. La libertad de conciencia es amplia, amplísima. ¿Qué no contiene la libertad de conciencia a las convicciones éticas? Y hay que añadir esto. Convicciones éticas no están reguladas o reglamentadas en ninguna legislación del mundo. Y así lo consigna una parte del dictamen que acompaña al proyecto de reforma al artículo 24. Ninguna legislación en el mundo regula convicciones éticas. En algunos casos se reglamenta convicciones filosóficas, pero no éticas, porque implica un juicio de valor. Bien, la libertad de conciencia es amplísima. Creemos que se contiene en ella a las convicciones éticas. Nos parece que no es necesario. Y creemos sí que se abre la posibilidad para colocar en riesgo los derechos y las libertades de las personas. Nos parece que es muy relevante ese tema. Por otra parte, la libertad de conciencia está consignada ya, garantizada en nuestra Constitución. Creemos que no es necesaria esa reforma. Por lo que se refiere a la libertad de religión, a mí me gustaría que nos planteáramos la pregunta: ¿en qué consiste la ampliación de derechos y libertades que se dice que habrá? Si yo soy agnóstico, ¿no están garantizados mis derechos y libertades en la Constitución en México? ¿No puedo ejercer mis derechos? Y la respuesta, si me lo permiten, es sí puedo ejercerlos, claro que los ejerzo. Y una prueba de ello, del ejercicio de derechos y libertades en materia religiosa en nuestro país,
es, por ejemplo, que hay más de 7.000 asociaciones religiosas registradas. Y otro número que no conocemos, de grupos que no se encuentran registrados, porque además no es obligatorio el registro en la Secretaría de Gobernación, y que ejercen y practican sus derechos y libertades plenamente en materia religiosa. No significa que no haya situaciones de intolerancia que son lamentables. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos está plenamente garantizado por nuestra legislación y es algo que llevamos a cabo desde tiempos inmemoriales. Se dice que con esta reforma se garantiza que todos puedan ejercer su derecho a no creer y que es una de las razones fundamentales de la reforma. Insisto, estos derechos están contemplados ya. La Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público consigna expresamente el derecho, la libertad que tienen las personas en México, que tenemos todos, a creer o no creer. Bien. Por lo expuesto, brevemente, que mis compañeros seguramente van a abundar en ello, nuestra solicitud es que se rechace la reforma al artículo 24. Creemos que se vulnera el Estado laico. Creemos que es una reforma innecesaria por lo que ya he pues, comentado con ustedes, y creemos que es indispensable para el pleno ejercicio de nuestros derechos y libertades rechazar esta reforma al artículo 24. Es todo por mí. Perdón, ¿cuál es su nombre? Perdón. Graciela Arriaga Guzmán, para servir. Si me permiten. Ustedes son los que gobiernan, justo lo escuchamos. Sí, amable. Comentaba la licenciada acerca de la libertad. Foro Cívico México Laico no estamos peleados con las libertades, y mucho menos con que se nos amplíen las libertades a los mexicanos. Mas, sin embargo, esta reforma del artículo 24, como ya se mencionó, trae un trasfondo. No es que se nos quieran ampliar nuestras libertades. Antes, al contrario, se quieren limitar esas libertades. ¿Por qué mencionamos esto nosotros? Porque la iniciativa de reforma, o la iniciativa del proyecto de reforma del artículo 24 que ya les ha llegado a ustedes, señala y trata de prometernos que se nos ampliarán 3 libertades, como bien decía la licenciada Graciela. La libertad de convicciones, pero aquí es muy importante señalar que no van a ser todas las convicciones las que van a entrar dentro de esta libertad, porque dice textualmente, ahora sí que la minuta de proyecto de decreto es libertad de convicciones, pero aquellas que sean éticas. La Constitución, en su artículo 24, nos lo garantiza, la libertad de convicciones o la libertad de creencias en el actual. El texto actual dice: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias. El texto actual ya lo está señalando, libertad de convicciones. Mas, sin embargo, los diputados y los senadores, ¿qué es lo que quieren ampliarnos supuestamente? Solo las libertades que sean, libertad de convicciones que sean éticas. Nosotros estaríamos de acuerdo si el legislador hubiera señalado libertad de convicciones, porque en libertad de convicciones entran todas las creencias del pueblo mexicano. México, nuestro país, es un país multirreligioso. Hay muchas religiones, decía la licenciada, más de 7.600 asociaciones religiosas registradas. Mas, sin embargo, hay pues creencias de pueblos indígenas, de grupos que se encuentran en la sierra, que también son su credo, su creencia. Mas, sin embargo, ¿abarcará esa libertad de convicciones éticas la creencia de estas personas? Consideramos que no. ¿Por qué no? Porque el legislador dice libertad de convicciones, pero solamente las convicciones que sean éticas. Y como decía bien la licenciada, ¿cuáles son las convicciones que sean éticas?
Para algunos, la eutanasia es algo ético y lo practican. Para otros, no es ético. Para algunos, el aborto es algo ético y lo practican también, pero para otros no. Y así sucesivamente. Por ahí, en Guanajuato, Nos van a dejar algún documento. ¿sí? Para dar nota. Por ahí, en Guanajuato, el alcalde panista, de acuerdo a sus convicciones, impuso que en la ciudad de Guanajuato se iba a prohibir que las personas se besaran en público por sus convicciones, que para él eran éticas. Y aquí se imponía un castigo de 36 horas de cárcel o multa hasta 30 salarios mínimos a aquellas personas que se besaran en público. Por ahí, en este caso, el regidor priista se manifestó en contra. Porque no es posible que tu convicción quieras que regule a todos los guanajuatenses. Y se rechazó. Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias convicciones. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos diferente ética o diferente moral. Y esa moral no la podemos, ahora sí, imponer a todos los demás. Ahora, ¿qué convicciones van a ser las convicciones éticas? Hay un catálogo de convicciones que sean éticas. Hay un catálogo de moralidad donde vayamos a decir esto es bueno y esto es malo. Ahora, los credos religiosos, ¿cuál es bueno y cuál es malo? ¿Qué asociación religiosa es mala y qué asociación religiosa es buena? ¿Qué asociación religiosa es ética y qué asociación religiosa no es ética? Realmente es una ampliación de libertades, o más bien quiere el Estado ahí acotarnos esa libertad de creencias. Por eso pasamos aquí con ustedes, señor diputado, sus asesores, porque vemos ese grave problema que va a generar esta reforma del artículo 24. Porque si los senadores y los diputados hubieran dicho nada más, vamos a libertad de convicciones, muy bien, entren todas. Pero aquí es específico, solo aquellas que vayan a ser éticas. Señor diputado, usted bien sabe que pues cada uno de nosotros tenemos morales diferentes. Y como se lo señalaba, el panista en su momento quiso imponer ahí a todos los de su municipio su propia convicción. Y eso no está bien. Las convicciones de las personas es una cosa y las cuestiones jurídicas son otra cosa. El Estado, ¿qué es lo que regula? La convicción de las personas, el pensamiento de las gentes o lo jurídico. ¿Qué es lo que le toca al Estado regular? ¿El pensar de las gentes o lo jurídico? Sabemos nosotros que es lo jurídico. Es el trabajo que ustedes desarrollan y desempeñan muy bien aquí en este Estado y lo han estado manejando bien. Ahora, imaginémonos nosotros la libertad de convicciones éticas y que empiece a haber sanciones. ¿Quién va a sancionar este apartado de convicciones éticas? ¿Qué tribunal lo va a hacer? No hay ahorita, porque los tribunales ahorita dirimen cuestiones jurídicas, no éticas. Se van a crear tribunales éticos. Se creará una Suprema Corte de Justicia ética. La verdad, como que no está bien eso. Ahora, ¿quién va, como lo mencionábamos, quién nos va a dar ese catálogo? ¿Sí? Para, ¿también les entrego esto? No sé si lo tengan. Ya tenemos una entrevista antes. Sí, y como nos contamos, no tenemos un catálogo, ¿no?,
de convicciones. Ahora,